Bendiga, estamos aquí una vez más en el programa de los miércoles Sin Límites, aquí en Casa de Adoración, y queremos invitarle a que se quede con nosotros en este tiempo. Estamos hablando de Mateo 24, donde Cristo Jesús nos habla del final de los tiempos, y estamos tocando algunos puntos como el día y la hora nadie lo sabe. ¿Será que nosotros iremos a saber el día y la hora en que Cristo va a venir? Para eso te invitamos, para que aprendas con nosotros y también puedas aportar de lo que tú sabes, para que nos ayudes a crecer a nosotros también. También estamos hablando del día, cómo será ese tiempo, las señales que habrán, y dice ahí que será como los días de Noé. Eh, También habla en una parte donde dice que estarán dos en el campo, estarán dos en el molino, estarán dos, como que habla de dos, de parejas que están trabajando, y dice el uno será tomado, el otro será dejado. Y esos son los puntos que estamos tocando también de aquellos siervos, del siervo infiel y del siervo fiel. Bienaventurado el siervo que fue asignado a trabajar en la obra. Bienaventurado es si el Señor de la obra llega y lo vaya haciendo aquello para lo que se le asignó. Y estamos hablando de eso, el siervo fiel, y también hablando del siervo que es infiel. Así que quédate con nosotros y siéntate con nosotros en la sala, y vamos a seguir platicando con los muchachos. Por decir, como dice que el pastor llama a sus ovejas, habla a sus ovejas y sus ovejas lo escuchan, lo obedecen. Entonces nosotros tenemos que tener un oído bien afinado para escuchar a nuestro pastor. Entonces, para eso estamos preparándonos en este tiempo, para tener ese oído para cuando el Espíritu Santo nos guíe, nos hable, como lo está haciendo en este tiempo, pero también para cuando el Señor nos hable, para cuando el Señor nos indique qué hacer, cómo seguir preparándonos, y de muchas maneras. Pero por agregar, se empezó a predicar, pienso, más el Evangelio, empezó a salir más la palabra para muchos lugares, empezaron a nacer más predicadores, empezaron a nacer más personas enamoradas del Evangelio y a llevarlo a otros lugares. Y también podemos ver que después de ahí se empezó a aumentar un poquito más la maldad, porque después ya llegaron a la luna, después ya salieron que otras drogas, otros químicos, otras áreas, el tiempo de la tecnología, pero también la apostasía, también ahí se empezó a hacer más feo, más fuerte. Todo lo que viene siendo la apostasía empezó a entrar después de los 60, 70, 80, 90, empezó a entrar la apostasía un poco más, gente liderando, pero usando la palabra o usando ciertos puntos para poder engañar a la gente o someter a la gente y un montón de cosas. Entonces, de ahí para acá se ha aumentado la maldad mucho más y ha ido incrementando cada vez la maldad más. Pero por ver y para decir, es como que si nosotros nos vamos en el arrebatamiento, que salgamos en el arrebatamiento, que salgamos en el arrebatamiento, dice que la palabra dice que vamos a ser arrebatados, la iglesia de Cristo, y entonces va a ser de sorpresa ese arrebatamiento. Por eso nos invita a que nos preparemos. Y dice que en el transcurso de subir, seremos transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo celestial, a un cuerpo que va a ser bueno ante los ojos de Cristo y de Dios. Entonces, para cuando sea la venida de Cristo, que se va a aparecer en las nubes, y dice que todo ojo lo verá y todos se arrodillarán ante Él, es porque viene con sus ángeles y viene con la iglesia, es el último toque. Pero ahí es que sí, la gente lo va a ver. La humanidad que se quedó para la tribulación sí va a ver a Jesús. Entonces, para cerrar el punto de si nosotros el día y la hora nadie lo sabe,
Jesús no nos dijo nadie lo sabrá, porque hoy tenemos al Espíritu Santo que nos va a ir indicando cuándo va a ser el día y la hora. Entonces, yo creo que sí lo vamos a saber, no con mucho tiempo de anticipación, porque el Espíritu Santo nos va a saber. Y el mismo Espíritu Santo, por eso aquí la clave es el Espíritu Santo. No cultos de domingo, no relación, no, Espíritu Santo. Porque Él nos va a decir, cuando digan, allá está en el desierto, está en el país, está en aquel, está allá, se apareció acá, nosotros vamos a tener que saber si es el verdadero o no. Y el único que nos va a poder ayudar en eso se llama Espíritu Santo. Nadie más. Muchachos, el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo lo sabe, solo mi Padre que está en el cielo sabe. Pero, ¿por qué no nos dijo el día y la hora, verdad? No dio día ni hora. Entonces, qué tremendo, porque eso nos mantiene a nosotros en alerta, Claro. en una preparación de decir, ¿qué pasa si Cristo viene hoy? ¿Qué pasa si viene esta noche? Ahora lo que sí nos dejó fueron señales, ¿verdad? Que hemos estado viendo en Mateo 24, como la señal que vimos en el episodio pasado, que una de las señales era que el amor de muchos se va a enfriar por causa de que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, vendrán falsos cristos, habrá tanta maldad, que la gente se preguntará, bueno, y si Dios es bueno y si existe, ¿por qué pasa esto? Entonces, el amor de muchos se va a enfriar, es una señal. Otra es, este evangelio será predicado en todos los lugares. Entonces vendrá el fin del tiempo esperado, no el fin del mundo, sino el tiempo que espera la iglesia que Cristo aparezca. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero Alfredo, ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiera dicho el día y la hora, ¿no? ¿O por qué no se los dijo a los discípulos? ¿Será que no lo sabía? Bueno, cuando él dijo esas palabras, él estaba en calidad de hombre, ¿no? Pero claramente en la Escritura dice que cuando él cumplió la obra que le había encomendado su Padre, él subió al cielo y tomó su trono, su lugar. Entonces también habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu son solo uno, ¿no? Y que así como, y en algunas partes de la Escritura dice, si me conocieras a mí, conocerías a mi Padre, porque en unas partes de la Biblia le preguntan platícanos cómo es el Padre, ¿no? Le preguntan los discípulos, discípulos. muéstranos al Padre. Ajá. Y él les responde, tanto tiempo he estado entre ustedes y no me habéis conocido. Entonces, cuando él les dice eso, está en calidad de hombre, pero por supuesto que él sabe el día y la hora, ¿no? Ahora, ¿por qué no nos dijo? Yo recordaba, mientras leía eso, me acordaba de cuando éramos niños, mi mamá salía y sabíamos que cada hora pasaba un autobús, ¿no? Y sabíamos más o menos a qué hora iba a regresar, pero mientras estaba afuera jugábamos almohadazos, hacíamos un desastre en la casa. Y cuando ya escuchábamos que venía el autobús a lo lejos, empezamos a recoger todo para que todo estuviera bien, ¿no? El autobús era la señal. Era la señal. Entonces, me imagino yo que si uno supiera que, por ejemplo, que el promedio de vida de un humano son 100 años y no sé, Jesucristo dijo, va a ser, no sé, después de ese periodo de vida que tú tienes, a lo mejor no tomarías en serio las cosas y vas a decir, no, pues ni voy a estar aquí cuando llegue, o sea, pero yo creo que esa perspectiva de que nos ponen alerta, a la Biblia habla de que dice que velemos, o sea, que estemos como los veladores, ¿no? Que están pendientes en el día y en la noche, cuidando. Entonces, eso nos anima a estar siempre siguiendo los caminos de Dios en todo momento, porque si un día viene y no estamos preparados. Y es que habla de eso, hermano Martín, habla que hay que estar preparados.
Pues cuando dice que Él vendrá en sus nubes, pero por ejemplo dice, sin santidad nadie verá a Dios. Claro. Y luego dice que al cielo no entrará gente que lleve manchas ni arrugas. Entonces como que habla de una preparación, de mantenernos limpios para esa venida. También hay una parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Ujú. Que algunas se cansaron de esperar al novio y se les acabó el aceite. Y le dijeron a las que llevaron aceite suficiente, "Hey, denos". Dijeron, no, porque se nos va a acabar a nosotros también. Entonces en aquellos fueron esas vírgenes a comprar aceite o a conseguir aceite, vino el novio y nomás se fueron 5 de las 10 y las otras se quedaron. Entonces como que este versículo nos mantiene a nosotros, hermano Martín, nos mantiene como siempre preparándonos, siempre sabiendo que quizás hoy es el último día que nuestros pies van a estar sobre la tierra y que Cristo puede aparecer y vamos a ser levantados, ¿va? Con Él. Claro. Entonces, esto nos anima o nos mantiene en la perspectiva de estar esperando el día del Señor. O sea que tenemos que estar alerta, pues tenemos que estar preparándonos cada día como si fuera a venir Él. Pero Martín, ¿por qué dice ahí que nadie lo sabe? Claro que el Señor nos lo muestra a través, porque como hablamos en el tema, que no nos dijo la hora ni el día, pero sí nos dejó señales, las señales que acercan a su venida, a su regreso, a las señales que nos ayudan a nosotros a permanecer preparados, porque cada vez nos acercamos más a ese momento de que Él, como dice la Biblia, que Él aparecerá en las nubes y arrebatará a su iglesia, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice en el versículo 43, dice, Él nos hace una vista sobre una persona que el ladrón sabe, él sabe a qué horas va a ir el ladrón. Ajá. Velad, dice, velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Se nos demanda a que nosotros permanezcamos velando continuamente, que mantengamos, como dice la Biblia, limpias nuestras vestiduras, en santidad, que tratemos de mantener la amistad, amarnos unos a otros. Todo eso conlleva a que velemos y que nos mantengamos preparados para ese momento, porque cuando Él venga, va a ser lo que va a ser en ese momento. Pero en el 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero dice, si el padre supiera de familia, pero como nadie sabe a qué hora velaría. Ajá. Si el padre de familia supiera, a ver, vuélvelo a leer. Velaría y no dejaría minar su casa. Ya. Pero el 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Entonces, aquí es que el punto es que tenemos que velar nosotros, ¿verdad? Porque en realidad nadie sabe cuándo va a venir. Nadie sabe cuándo alguien va a llegar a robarte algo. Nadie sabe qué va a pasar el día de mañana, porque la misma Biblia dice que trae su propio afán. Mañana serán cosas nuevas, mañana habrá cosas nuevas, haremos cosas nuevas. Pero antes de hacer todas esas cosas nuevas, mi posición es prepararme, porque en mi mente está de que en algún momento el Señor se aparece, arrebata a su iglesia, y para ese momento tengo que estar preparado, porque yo no sé a qué horas Él viene, cuándo viene, porque la Biblia lo que me está demandando es que yo vele, que yo me mantenga atento, que tenga cuidado, que me conduzca con cuidado en toda área donde yo vaya caminando, incluso hasta en mi casa, mantenerla segura. Y todo eso me lleva a mí a permanecer preparado para ese momento, de cualquier situación que pudiera llegar a mi vida, a mi casa. Pero
lo que más me lleva a permanecer preparado para lo espiritual es ese momento de que dice que Él va a venir y va a hacer lo que tiene que hacer, y tenemos que estar preparados, porque la otra opción de no estar preparados es lo que te menciona el versículo 51. Y yo pienso que nadie quisiera estar en esa posición de, por no estar preparado, vas a un lugar donde no queremos estar. Quería agregar esto rapidito. Y es una de las primeras pruebas que, ¿verdad?, que le pone Jesucristo a sus discípulos cuando estaba orando en el monte Getsemaní. Es en Mateo 26:40, dice: vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Dice, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea que ya los estaba entrenando para esos tiempos, ¿no? ¿Y quiénes son los discípulos de hoy en día? Pues la iglesia, ¿no? Así que dice que Él les dijo, dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y luego les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces una de las cosas que les manda allí, como un mandato, es, tienes que velar, tienes que orar para que no entres en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, qué importancia, ¿no? De poder, de que tienes que velar, tienes que estar atento, no te tienes que dormir. como dice el dicho, ¿no? El camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, camarón que se duerme no sabe con Cristo. Sí. Entonces hay que estar alerta. O sea, ¿cómo nos mantenemos preparados y alerta? Es siempre mantener nuestra relación con Dios. Entonces, ahí dice el día y la hora, nadie lo sabe, mas no dice nadie lo sabrá. Si hubiese dicho nadie lo sabrá, punto, nadie va a venir de sorpresa. Pero hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo. De hecho, cuando él se fue, él les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él les revelará todas las cosas. Él les mostrará el camino, Él les va a dar poder para predicar, Él les va a decir todo a ustedes. Entonces, qué importante es mantener nuestra relación con Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar muchas de las cosas que aún no están escritas. Entonces, ahí es donde tenemos que estar nosotros preparándonos. ¿Cómo vamos a saber el día y la hora? Claro, si Jesús no fechó con día ni hora, pero sí fechó con acontecimientos, con cosas que iban a pasar, y nos dijo, cuando miren que esto esté pasando, es que ya está cerca la venida de Cristo. Entonces, yo creo que Jesús ahora sí sabe cuándo va a ser el día y cuándo va a ser la hora. Y yo creo que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como aquellos que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo, tenemos ese sentir aquí, que algo está cerca, algo está a punto de acontecer. Y lo que nosotros esperamos es la venida de Cristo. Tal vez no esperamos que venga un gran terremoto y destruya toda la tierra, sino esperamos que Cristo venga. ¿Qué va a pasar después de eso? Va a ser, si hasta ahorita ha sido doloroso todo lo que está pasando, ¿qué va a pasar cuando ya la iglesia no esté, cuando ya el Espíritu Santo no esté, cuando ya Cristo haya venido? Entonces, yo creo que el Espíritu Santo nos va a revelar los tiempos para prepararnos y nosotros limpiar nuestras vestiduras y podernos ir con nuestro Señor. Entonces ahí hace la comparación, ¿verdad?, de un padre de familia. Si el padre de familia sabe a qué horas va a llegar el ladrón, él se para en la puerta y no lo deja entrar. O sea, está velando siempre, velando. Y de velar habla que se está trasnochando, que está en la noche haciendo vigilancia. Entonces, así nos compara y nos dice, así tenemos de estar nosotros, porque por eso nadie sabe. Entonces, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre preparándonos, ¿verdad? Y eso es lo que invitamos a todos, que si hoy fuese ese día glorioso,
estuviéramos todos listos. Deberíamos de estar como si supiéramos que mañana sería ese acontecimiento. O sea, fervientes, llenos de amor, buscando al Señor, porque sabemos que puede suceder o que va a venir mañana, si nos fuera dado fecha. No estoy diciendo que nos dio fecha, ni va a ser. Vamos a comer tamales, hermano, no se preocupe. ¿Qué nos puedes decir, hermano Juan? Pues muy buen mensaje y muy buenos puntos. Yo venía en el 45 y me llama la atención que dice: ¿quién es pues el siervo fiel, prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Habla de los siervos. Habla de los siervos. Creo que cada uno de nosotros somos aportadores de la palabra. Por ejemplo, no vamos lejos, lo que estamos haciendo ahorita es una palabra de alimento para las demás personas también, como lo es para nosotros, porque esta palabra es un alimento que nosotros venimos a tomar aquí, ¿verdad? Un aprendizaje, pero este aprendizaje que tal vez nomás venimos, leemos un texto bíblico cada uno, opinamos sobre él, no es que nomás pasó y se va, sino que meditamos en él, ¿verdad? Entonces esta palabra también, así mero como dice, alimento a su casa, o sea, nosotros es para alimento a tiempo. Esta palabra está a tiempo todavía para personas que vayan a escuchar esta palabra. Amén. Esta es una palabra de alimento, de aliento y a tiempo, porque ahorita hay mucha gente que todavía, muchos han conocido al Señor y muchos no. Pero es para todo aquel que no lo ha conocido y para todo aquel que ya lo conoce, que se ha alejado del camino del Señor. Porque muchos a veces ponemos de pretexto cualquier cosa para no venir a la iglesia. Entonces el Señor sigue hablando a su pueblo. ¿Por qué? Para que nos preparemos todos, para que vengamos y reconozcamos quién es Él y que Él en su misericordia todavía está aquí para perdonar. Porque si, dijo aquel, si viene Cristo y se quedan después de la tribulación, pues entonces ahí sí va a estar un poco cruel la cosa, más pesado, ¿verdad? Allá en la iglesia donde yo me congregaba, dijo un hermano: miren, hermanos, dijo, ¿saben qué? Soñé que venía Cristo. Dijo, pero a la hora que todos iban, yo me quedaba atorado de un árbol. ¿Qué querrá decir ese sueño? Dice. Entonces que tú te quedas a sufrir, ¿verdad? Y nadie se quiere quedar a pasar la tribulación aquí en la tierra, porque dicen que eso será doloroso. Entonces, cuando venga Cristo, todos nos queremos ir con Él. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que todos reconozcamos al Señor, para que cuando Él venga, nadie se quede a pasar el dolor que va a pasar a los que se queden aquí, sino que tenemos que arrancar con Cristo. Vámonos, vino y nos vamos con Él. Nadie a quedarse esto. Entonces son muy buenos puntos, cada punto que ha dicho cada uno de ustedes son muy buenos puntos. A mí me llamó la atención este punto, por lo cual dice que la palabra, o sea, el alimento a tiempo en la casa. O sea, hay una palabra de alerta. Hay una palabra que está aquí ahorita, todavía permanece para todo aquel que crea y que confiese a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque la angustia es cuando más clama uno al Señor. Así es. ¿Verdad? Lamentablemente hay veces que no queremos reconocer al Señor, y muchas de las veces cuando pasan unos procesos, es cuando entonces dice: mira, ¿sabes qué, Señor? Sí te voy a servir. Sí te voy a servir. Entonces imagínense ahora cuando dicen: el Señor viene mañana o viene tal día, todo el mundo estaría aquí en la iglesia, pastor, tuviéramos además ni los carros para que pudieran pasar en el parqueo. Hubiera personas allá afuera, porque es muy triste y suena tal vez un poco cruel decirlo, y eso lo miraba yo cada rato como chofer de la van de la iglesia, que es muy triste. Usted pasa por una discoteca y la gente hace fila para entrar a la iglesia, a la barra, pero usted pase por una iglesia a ver cuántos mira afuera. Sí, usted pero esa es una señal de los últimos días, porque exacto, dice que muchos se van a enfriar. Exacto, y muchos de esos son cristianos, han estado en iglesia. No, es que está hablando de nosotros los cristianos. No está hablando de los que ya están, que parecen un pedazo de hielo. No, está hablando que nosotros un día estuvimos calientes, o sea, activos en Dios, y después nos volvimos un pedazo de hielo. Eso es las señales para la iglesia. Y por eso es que si fuera así, que viene el 24 de diciembre, sí es cierto, o sea, aquí estaríamos nosotros dándole día y noche, porque no nos daríamos abasto para la gente aceptando a Cristo, ¿verdad? Pero lastimosamente no es así,
pero deberíamos de vivir así, sabiendo que como si fuera esta noche, como si fuera mañana. You can be rich, but if you're without God, what do you have? You have nothing. The Apostle Paul wrote to Timothy and said, instruct those that are rich in this world's goods, not to be proud. Don't fix your hopes on the uncertain things that money can buy. Fix your hope on God. Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Put God first. God will take care of the rest. But if you put money and pleasure and power first, you're going to be deceived. You're going to come up empty. You're going to come up short-handed. You can be rich, but if you're without God, what do you have? You have nothing. The Apostle Paul wrote to Timothy and said, instruct those that are rich in this world's goods, not to be proud. Don't fix your hopes on the uncertain things that money can buy. Fix your hope on God. Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Put God first. God will take care of the rest. But if you put money and pleasure and power first, you're going to be deceived. You're going to come up empty. You're going to come up short-handed.